Hola a todos, bienvenidos a esta webinar que hacemos hoy desde Editorial eLearning. Sabemos que vamos con algo de retraso, estaba previsto hacerla a las 5 y finalmente nos hemos retrasado, hemos tenido algunos inconvenientes, pero bueno, al final, como nos ha enseñado esto de la creación de contenidos que hacemos en Editorial eLearning, muchas veces hay que tener una gran capacidad de improvisación para adaptarse precisamente a esa gran evolución del medio, ¿no? A nivel tecnológico, si no te adaptas, estás fuera y hoy es un ejemplo de precisamente esto que ha pasado, ¿no? Vamos a ver que hoy está acompañado por mi compañera Marina González, del equipo audiovisual, responsable del departamento audiovisual. La previsión era que estuvieran aquí dos compañeras de impostoras, dos podcasters, Mar Domínguez y Lili Lorenzo, pero finalmente no han podido estar y por eso, para poder daros un contenido de interés que os pueda servir para bueno, pues comprender la importancia del podcast en esto del e-learning, tenemos aquí a Marina González, compañera del Departamento Audiovisual. ¿Qué tal? Encantada, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Precisamente teníamos a Marina con nosotros en nuestro anterior webinar, donde hablábamos un poco de qué era lo importante o qué tipo de cuestiones teníamos que tener en cuenta para crear contenidos e-learning de valor. Y hoy la tenemos aquí para hablar del podcast como amante del podcast Del como podcast. hobby y también como responsable de toda la edición de podcast, ¿verdad, Marina? Exactamente, desde el equipo audiovisual, pues la parte de audio, ¿no? También está presente y es muy importante tener en cuenta toda esta tendencia, ¿no? Del podcast, que ahora parece que está otra vez muy de moda, para meterlo, ¿no? Incluirlo en la forma de consumir y formación, ¿no? Porque al final es otra oportunidad, otra herramienta que tenemos ahí disponible y es necesario adaptarse a ella y usarla, ¿no? Así es. De hecho, para los que nos estáis siguiendo y hayáis tenido esa pequeña paciencia que os hemos obligado a tener, ¿no? Darles un dato bastante interesante, que es que en España el consumo de podcast ha evolucionado bastante en el último año. Aproximadamente un 33% de las personas lo utilizan de forma frecuente y un 51% ocasionalmente. La verdad que en e-learning es una tendencia que se extrapola. ¿Qué podemos encontrarnos a la hora de crear un contenido para un podcast? Podemos utilizarlo para lo que es explicar una lección como complemento. En el Editorial eLearning normalmente, ¿cómo se ha trabajado esa edición de podcast? ¿Para reforzar algo, etcétera, etcétera? Pues lo primero es qué quiere el cliente, ¿no? Con ese recurso, qué quiere contar. Podemos contar lo que sea. De hecho, podcasts hay de todo tipo. Se pueden escuchar, además, yo soy muy aficionada a escuchar películas audio descritas, entonces eso es un producto totalmente distinto. Hay podcasts de cocina, hay podcasts de entrevistas, podcasts de historia, o sea, pues se pueden contar millones de cosas y aunque el formato siempre sea el mismo, el audio, pero podemos adaptarlo a lo que queramos. Yo también soy muy amante y muy aficionada a que el podcast cree ambientación, una música adecuada, efectos de sonido, todo eso son elementos que van dándole riqueza, ¿no? A ese tipo de podcast, pero por contenido el que quiera. Lo importante es tener una buena base, un buen guión de, como ya he dicho, lo que se quiera contar y nosotros después desde el departamento audiovisual lo que hacemos es moldear, ¿no? Ese guión, dándole las carencias necesarias, la modulación, el énfasis en ciertos momentos. Tengo una anécdota de hace poco para un cliente que hablaba de una manifestación y la recreamos con un montón de compañeros en la sala de grabación de audio. No sé, nos da juego a muchas cosas que son esos elementos los que dan esa riqueza a los audios, ¿no? Lo que vamos escuchando. Y me ha gustado que comentes lo de que el podcast es verdad que últimamente ha subido la tendencia. Yo recuerdo en mis años de universidad, que hace bastante ya, aunque no lo parezca, y empezaron a hablarnos de esos pequeños podcasters que surgían, muchos de ellos en Sudamérica, y una profesora que era muy aficionada nos empezó a hablar de eso y era como un movimiento que surgió, pero rápidamente vino redes sociales, Facebook, Instagram y la parte visual empezó a tener mucho peso. Y es verdad que de hace un año para acá parece ser que el podcast ha tenido mucho poder y está teniendo mucho poder y sobre todo también en gente que, sobre todo youtubers o gente que se gana la vida más visualmente, se está pasando a hacer en distintas plataformas podcast y eso da que reflexionar, ¿no? Porque está teniendo bastante valor otra vez. Sí, desde luego, de todo lo que has dicho, que has dejado un montón de datos interesantes, sobre todo también me llama mucho la atención el cómo lo consumimos, ¿no? Decía,
pues para ir al colegio, la universidad, ¿no? De hecho, en este informe del que os hablaba, que comenta ese 33% de personas que lo están consumiendo de manera frecuente en España, llama la atención que aproximadamente el 50% de las personas lo utilizan mientras que cocinan, ordenan o limpian su casa. De hecho, me estoy acordando de nuestra compañera del departamento comercial, Estíbaliz, que siempre dice eso, dice, yo mientras que estoy cocinando un buen plato, estoy escuchando mi podcast, ¿no? Si somos capaces de hacer eso para escuchar un podcast de historia, un podcast de cine, que ahora hablaremos de eso también, ¿por qué no lo vamos a hacer para escuchar un podcast pues, de un contenido formativo en el que nos queremos especializar, en el que nos queremos formar, ¿no? Claro, y además últimamente está como el tiempo de ocio, tenemos que emplearlo, ¿no? Tenemos esa tendencia ahora en que si en el tiempo de ocio no hacemos nada es como que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y queremos invertir el tiempo, ¿no? Estamos en una sociedad en la que el tiempo es muy importante y hay que invertirlo. Es por eso que yo creo que ha aumentado este consumo de podcast, porque en los tiempos muertos, ¿no? En los traslados a viajes, autobús, tren, metro, o haciendo deporte, cocinando, haciendo actividades que requieren menos atención motora, digamos, pues podamos escuchar este tipo de podcast y sobre todo de formación, ¿no? Que ahora si me puedo estar formando de una manera casi sutil, ¿no? Porque no requiere más que el esfuerzo de escuchar, que eso es innato. Entonces yo creo que por eso está teniendo tanto auge y sobre todo la facilidad. Y quien antes sí que era más complicado, porque o tenías que llevar un Walkman, un Discman, esos antiguos, o el MP3, ahora está todo en el móvil, y todo el mundo lleva un móvil, y todo el mundo lleva auriculares. Entonces creo que eso es lo que ha fomentado el consumo de este producto. Totalmente. Y precisamente de esto que tú dices, hablabas del Walkman, de MP3, ¿no? Suele ser una pregunta bastante habitual que nos hacen pues, los clientes, ¿no? Que están pensando en implementar los podcasts en su contenido. Nos dicen, bueno, yo apuesto por este contenido, pero finalmente, ¿cómo lo termino implementando en mi contenido? Nosotros aquí en Editorial terminamos trabajando, como tú bien dices, ese formato en audio y posteriormente el equipo de digitalización o lo implementa en el contenido Score, que se integrará en la plataforma LMS o en el campus virtual del cliente, o bueno, hay muchísimas plataformas donde se pueden distribuir estos contenidos. Exactamente, ¿verdad? hay clientes que han tenido, por ejemplo, sus propias plataformas en iVoox o en otras plataformas similares y nos han pedido que lo subamos allí o directamente el producto ellos lo han subido. YouTube puede ser también un canal de consumir audio, porque aunque tengas que subir un vídeo, tú puedes subir una imagen fija con el audio. Spotify, todo el mundo tiene cuenta en Spotify hoy en día. Google Podcast también está ahí, o sea, Podimo, o sea, hay un montón de plataformas que si el cliente quiere lo puede subir ahí. O bien, directamente le manda todo el paquete de audios al alumno y el alumno se lo descarga y ya se lo gestiona como él quiera. De acuerdo. Te decía antes el tema de podcast de cine y te hacía un guiño porque, bueno, sé que tanto tú como otros compañeros de la editorial, de manera externa a la editorial, ¿no? Como hobby tenéis un podcast específico dedicado al apartado de cine, ¿verdad? Exactamente, bueno, muchos compañeros tienen podcast porque yo creo que se ha puesto como muy de moda y me sorprende hablando de este tema que hay otros compañeros que también por su cuenta están haciendo esa iniciativa. Nosotras tenemos un cineclub y viendo, ¿no?, este auge, estando al día y tal, digo, ¿por qué no ese comentario que hacemos en el cineclub, por qué no lo grabamos y lo subimos en podcast? Y efectivamente, así nació Habitación 237 Cineclub, en el que simplemente hablamos de cine de una manera súper cotidiana y que, bueno, que nos deja experimentar un poquito, pues yo particularmente, que también me dedico a la edición de ese podcast, disfruto bastante de lo que te comentaba antes, ¿no? Esos efectos de sonido, esa subida de audio, esa música cuando estás hablando de un momento concreto, ¿no? Me acuerdo que con un compañero que trajo la película de Tiburón para comentarla, justo subimos la típica musiquilla que a todos se nos viene a la cabeza. También es muy importante esa memoria sonora que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? El otro día hablaba con los compañeros de la memoria visual, pero la memoria sonora también es muy importante. Yo te hablo de mar y en tu cabeza ahora mismo estás escuchando las olas. Yo qué sé, te hablo de avión y estás escuchando las turbinas moviéndose. Tenemos una memoria visual, yo creo que, auditiva, mucho más potente y esa memoria sonora es la que también nos recuerda y nos hace, pues yo qué sé, lo de la manifestación, escucho más ruido de jaleo, ya estoy dentro de una manifestación. Es mucho más potente a veces el concentrarnos
y el, ¿no? el concentrarnos y meternos en esa envoltura sonora. Totalmente. De hecho, yo creo personalmente que una de las diferencias del podcast con respecto a otro tipo de contenidos, otro tipo de recursos, es esa capacidad que tiene para conectar, que sí es cierto que el vídeo también la tiene, pero el podcast, como tú bien dices, tiene un carácter especial que permite conectar con el usuario de una manera distinta y sin obligarlo, como si ocurre con el vídeo, a sentarlo delante de una pantalla a visualizar eso. Tanto en Habitación 237 como cuando producís podcast para e-learning, ¿qué claves dirías tú que son necesarias para terminar conectando con el usuario o, en el caso de e-learning, con el alumnado? Yo creo que lo importante, quitando el fondo, ¿no?, de lo que se quiera contar, ¿no?, para llegar, es intentar contarlo como estamos hablando tú y yo ahora, como si estuviera a tu lado, como si se lo estás contando en primera persona y haciéndole partícipe, ¿no?, en esa charla, ¿vale? Aunque a veces es un monólogo, sí. Pero que se sienta el oyente como si estuviera en ese espacio. Si yo estoy escuchando una conferencia de cualquier persona importante o una charla TED, ¿no?, si escucho el audio, el ambiente, todo me transporta a esa charla TED y estoy en ese escenario, ¿no?, sí, total. En esa sala escuchando la charla. Y al final lo que quieres es eso, que se sienta como, pues nosotros somos tres y siempre contamos con un cuarto, ¿no?, que es el oyente que está con nosotros hablando y al que le contamos las cosas y demás. Entonces esa es la idea, creo yo. Sí, la verdad que va por ahí, ahí. Nosotros en Editorial, como factoría de contenido, tú mejor que nadie lo sabes, no solamente hacemos vídeos, no solamente hacemos podcast, también hacemos todo lo que tiene que ver con gamificación, con píldoras formativas, y la clave está ahí, está siempre en saber con quién estás hablando, en saber con quién te estás comunicando, y en eso, en comunicarte, no en crear un contenido plano que no sirva para nada. Y el podcast, si sabes utilizarlo, es una herramienta estrella para hacer esto. Exactamente. Yo creo que hay contenidos, ¿no?, que se pueden adaptar en muchos formatos o podemos usar muchas herramientas para contarlo, pero sí que es verdad que hay algunos que son muchísimo más gamificables, otros que están claramente destinados a podcast por su naturaleza y otros que funcionan mejor en vídeo. Cada elemento también tiene su plataforma. Ya es lo que se quiera contar, cómo se quiera contar y qué alumno tienes tú, ¿no? Tu formación quieres que se consuma de una forma más sosegada, una forma más, ¿sabes?, delante de una pantalla, como tú decías, concentrar o arrastrar al alumno, o prefieres llegar a un alumno que utilice ese contenido para formarse de una manera más laxa, en el sentido de que pueda hacerlo mientras va en el autobús, haciendo deporte y demás. Sí. Esa es la clave. De hecho, me estoy acordando ahora de un webinar que hicimos, que se acordarán por aquí los compañeros que están con nosotros en realización, en septiembre, que era, el título era ¿Qué demandan las líderes del futuro?, que lo presentaba mi compañera Estíbaliz, y decía, las chicas que estuvieron aquí, decían al final que ellas tendían a consumir una formación dinámica, una formación que no fuese aburrida, que yo no tenga que coger y leerme un libro, ¿no? Y el podcast va por ahí. Sí. El podcast va, pues, por lo que estamos diciendo, ¿no?, por apostar por algo diferente. A mí personalmente me hubiese encantado que hubiesen estado aquí hoy Mar y Lili. De hecho han estado, pero por estos problemas no han podido continuar estando. Pero creo sinceramente que los usuarios que estén viendo esto en directo y los que lo vean en diferido porque estaban inscritos en la webinar, al final se van a llevar un contenido de mucho valor. Un contenido, por así decir, sacado del horno por una de las mejores panaderas que tenemos en Editorial Learning, porque al final pues está ahí amasando esos vídeos con mucho cariño, amasando esos podcasts, y quién mejor que el panadero para conocer el secreto de la masa, ¿no? El secreto está en la masa, exactamente. Efectivamente. Sí, yo creo que es muy importante lo que has comentado antes. El equipo también de editorial siempre se está formando, con lo cual somos creadores y alumnos, entonces también sabemos qué queremos ¿no?, en un curso cuando lo hacemos. Y el otro día lo comentaba a una de mis compañeras del equipo. Esto era de una serie infantil, pero decía una cosa que yo creo que es la clave, que si la lección es divertida, nunca se olvida. Y yo creo que eso es lo que intentamos conseguir también en los contenidos. Pues me parece una frase fascinante, y de hecho yo creo que después de esa improvisación que hemos tenido que tener hoy, al final hecha con muchísimo cariño para estar al lado de vosotros, es la frase con la que tenemos que terminar este webinar. Y nada, invitaros por supuesto a los siguientes. El próximo lo tendremos muy prontito anunciado en redes,
y animaros a que deis el paso para transformar no vuestros contenidos, sino vuestros proyectos para terminar llegando al corazón de vuestros alumnos, conectando con ellos. Así que muchas gracias, Marina. Nada, gracias a ti, Álvaro. Y muchas gracias a todos vosotros, ha sido un placer.